Paso 2. Fundamentos para la comprensión de la competencia oral. Estudiantes: Nelis María Iglesias, Andrea Carolina Álvarez y María Gabriela Betancourt. Presentado a Pedro Uriel Rojas, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Introducción. La presente actividad se desarrolla con el objetivo de construir un video hablado que sintetice un problema relacionado con la competencia oral y las distintas propuestas para superar las dificultades según las lecturas de Castejón Fernández 2011 y Ramírez Martínez 2013. De esta manera se trabaja con la poca inclusión de la enseñanza, de la expresión oral y las competencias comunicativas dentro de los centros educativos. Es decir, actualmente se incentiva la comunicación escrita, disminuyendo la importancia de la comunicación verbal y el discurso como potencializador de capacidades sociales de las personas. De esta manera se investiga sobre el tema y se profundiza a través de las lecturas y reflexiones de cada estudiante en el desarrollo del video. Poca inclusión de la enseñanza, de la expresión oral y las competencias comunicativas dentro de los centros educativos. Necesidad de educar en competencias verbales. Lograr una educación de calidad es la meta del nuevo milenio, reto que debe afrontar cada sociedad a partir de la definición del tipo de persona que desea formar. Se debe empezar por una revisión sustancial de la política educativa, marco jurídico que define, digamos, la orientación em, de la planificación educativa a nivel macro y micro. Y a partir de esta, digamos, señalar explícitamente competencias básicas que serán objeto de trabajo en las aulas colombianas. Necesidad de pedagogía de la educación verbal. Torrado 2000, citado por Tobón 2004-2006, señala que una educación básica de calidad orientada al desarrollo de las competencias puede convertirse en una estrategia para formar personas capaces de ejercer los derechos civiles y democráticos del ciudadano contemporáneo, así como para participar en un mundo laboral cada vez más intensivo en conocimientos. De las experiencias aprendidas de los países que se destacan con niveles elevados en la calidad de la educación, tal es el caso de Canadá, Cuba, Finlandia y República de Corea. Se identifican dos características comunes. Una, los docentes y su formación, la continuidad de las políticas educativas y el elevado nivel de compromiso público con la educación. Y la segunda, la comunidad de las políticas educativas atañe fundamentalmente a los procesos de planificación curricular y por tanto está ligada con los programas de estudio, materiales y enfoques didácticos. Habilidades cognitivo-lingüísticas son aquellas que se desarrollan simultáneamente realizando aprendizajes y construyendo conocimientos, función principal de escolarización. Las habilidades de explicación, argumentación, justificación, narración, descripción se desarrollan en situaciones interactivas en las que sea necesario actualizar los tipos de discurso que requieran la presencia de alguno de esos textos. Por ejemplo, se aprende a argumentar exponiendo diferentes puntos de vista o posiciones respecto a un tema que surge de la cotidianidad, de la realidad social presentada por los medios de comunicación, de situaciones conflictivas de la comunidad, de la pertenencia o no, de un tema de estudio, entre otros.
Asimismo, el lenguaje formará parte del currículum como sistema de comunicación en el aula y en la escuela, como medio de aprendizaje de los conocimientos de las diferentes áreas y como objeto de aprendizaje de acuerdo con Gómez 2000. Un ejemplo internacional es que en el contexto escolar costarricense las disciplinas de estudio como el español, matemáticas, estudios sociales y ciencias se distribuyen en la planificación diaria y semanal por lecciones, cada una de 40 minutos. En este marco, el educador debe organizar por semana 10 lecciones de español, 8 de matemáticas, 4 de ciencias y 4 de estudios sociales. Dos para las especiales en caso de que las haya, como lo son la religión, educación física, música, educación para el hogar y las artes y una lección diaria de lengua extranjera en las escuelas que cuentan con este recurso. Fuente Ministerio de Educación de enfoque comunicativo e integral, lo que requiere una práctica profesional docente orientada hacia el enriquecimiento de la competencia comunicativa y una disposición de asumir cualquier espacio escolar como oportunidad de la enseñanza de aprendizaje de la lengua, de la enseñanza de aprendizaje. La necesidad de formar capacidades lingüísticas se basa principalmente en el desempeño de cualquier rol profesional exige conocer y dominar junto a las capacidades conceptuales un conjunto de habilidades sociales que permitan al profesional crear una relación eficaz y satisfactoria con los demás. Asimismo, para una buena competencia de relaciones humanas es necesaria una buena comunicación interpersonal. La competitividad individual, grupal e institucional, así como la obtención y mantenimiento en el tiempo de buenos resultados para la electividad de las organizaciones, son determinados en gran medida por las características específicas de las personas o el conjunto de los miembros de una organización. Las habilidades sociales a partir de la formación lingüística en la formación primaria. En espacios estudiantiles donde se sienten preparados para participar, se suma a otros motivos más centrados en defensa de intereses, conciencia democrática, solidaridad, entre otros, y se traduce en un aumento de liderazgo estudiantil y de pertenencia a la comunidad. Boqué, Alguacil y Pañuelas, 2011. Además, habilidades sociales juegan un papel importante en la obtención de apoyo social fuera del entorno familiar. Jiménez Vázquez y Vázquez, 2007. Las habilidades sociales implican un conjunto de conductas aprendidas y lo social aporta a lo personal. Una buena vivencia de estas conduce a una satisfacción personal e impersonal en espacios estudiantiles donde se sientan preparados para participar. Ismero, en 1996, considera la conducta asertiva al conjunto de respuestas verbales y no verbales en un contexto interpersonal. El individuo expresa sus necesidades, sentimientos, preferencias y opiniones sin ansiedad excesiva, respetando a los demás. Las personas con más habilidades sociales presentan un mayor número de miembros en su red social y tienden a mantener contactos más frecuentes con ellos. Jiménez, Vázquez y Vázquez, 2007. Las relaciones sociales externas influyen directamente en los resultados de innovación, además del efecto indirecto que muestran a través del papel mediador de las capacidades. Nieves, 2014. Importancia de la comunicación verbal y el discurso. Mediante la comunicación verbal se pueden transmitir conocimientos, emociones, experiencias y puede utilizarse para informar, investigar y discutir todo tipo de temas. Resulta vital para la enseñanza y el aprendizaje, así como la formación de vínculos y la construcción de relaciones con otras personas. En conclusión, la comunicación verbal es la interacción entre dos o más personas, ya sea de forma oral o escrita. Es fundamental en cualquier relación humana y por lo tanto está presente en la vida diaria. Por ejemplo, entrevistas, charlas, correo electrónico, entre otros. Como con la comunicación verbal y el discurso se pueden informar, investigar y discutir todo tipo de temas, en el contexto educativo se debe fortalecer las capacidades lingüísticas con el fin de mejorar los aspectos del discurso y de creación de argumentos creíbles ante una realidad social, política, entre otros. En un mundo en el que existe un constante bombardeo de información y gran presión por informar de todo con gran veracidad, es un gran reto poder transmitir los mensajes que lleguen a todos y que además sean creíbles. Los beneficios de aprender el arte de comunicar. Llegar al interlocutor mediante el mensaje y conectar con el mismo. Aprender a utilizar correctamente la palabra hablada para ser verdaderos artistas transmisores del mensaje.
reducir la timidez o el nerviosismo en nosotros mismos y en los demás, aprender a adaptarse a los cambios de los escenarios, saber usar recursos verbales, pero también no verbales. Aspectos vitales. Considerar el mensaje que se desea comunicar. Prestar atención a lo que se dice y cómo se dice. Hablar claramente y enunciar aspectos importantes. Tener en cuenta aspectos no verbales, mantener contacto visual, postura y ser conscientes de nuestras expresiones. La comunicación verbal abarca tanto la forma de entregar los mensajes como la forma en que los recibimos. Se debe tener en cuenta que el discurso tiene dos fases. La primera, la preparación, que consiste en seleccionar el tema del discurso, ¿qué voy a decir? Formular los objetivos del discurso, ¿qué quiero conseguir? Ajustarnos al público, ¿a quién va dirigido el discurso? Ajustarnos a lo personal, ¿qué pienso y cómo me siento? La segunda fase es la ejecución. Consiste en tener en cuenta la proyección corporal, mantener una buena expresión corporal y manejar un buen tono de voz y habla. Conclusiones. Desde el punto de vista social, el lenguaje permite la comunicación entre humanos para que se convierta en una herramienta útil para la socialización, a la vez que se satisface necesidades básicas, expresa sentimientos, regula el comportamiento de las personas. Este es quizás el trabajo más obvio y el que dirige la mayoría de las actividades que se preparan en la escuela. Libertad de expresión. Mayor competencia gramatical relacionada con los sistemas fonético, morfológico, léxico y semántico. Enseñar a los niños los aspectos pragmáticos del habla, tomar turnos, hacer preguntas, interferir en las discusiones, entre otros. Deben ser objetivos incluidos en los programas escolares. Las habilidades de comunicación de los niños están lo suficientemente desarrolladas como para permitirles usar el lenguaje para la mayoría de las funciones requeridas por su relación con el entorno. Sin embargo, el nivel del desarrollo no es uniforme, pues existen diferencias notables entre los niños. Estas diferencias pueden presentarse por múltiples causas. Quizás lo más importante es la exclusión de las dificultades personales relacionadas con trastornos físicos, mentales o emocionales, que surgen de las experiencias lingüísticas de los niños que han tenido con sus familias o en los entornos en los que han vivido. Referencias bibliográficas.